Hola, saludos a todas, todos y todes. Mi nombre es Dayana Carolina Fernández Matos y en esta pequeña presentación vamos a establecer esas relaciones que existen entre los estudios de género y la ciencia política y por qué es tan importante esa vinculación en un doctorado sobre estudios de géneros. Y para comenzar, debemos tener presente que ambas disciplinas tienen un elemento o un componente en común. Les interesa el poder y las relaciones de poder. No obstante, desde la ciencia política, cuando se ha realizado un análisis de poder, que es un elemento fundamental de esta disciplina, y además un análisis de los sistemas políticos, tradicionalmente o históricamente las mujeres no han estado presentes. En muy pocas ocasiones se ha ocupado esta disciplina de la presencia de las mujeres. Y en ese sentido es importante destacar que las ausencias también señalan mucho. Es decir, una disciplina que se ha construido bajo la invisibilización de las mujeres, estamos hablando de la mitad de la población mundial, el día de hoy, con los cambios y transformaciones sociales existentes, donde el siglo XXI está marcado porque la presencia de las mujeres, todavía falta mucho camino por recorrer, pero las mujeres cada vez más están ocupando los espacios públicos. Entonces es importante destacar que una disciplina que aborda el poder y un poder como el poder político sin la visibilización de las mujeres requiere un cambio, una transformación sustancial. Entonces, en ese sentido, esa ciencia política tradicional, esa ciencia política histórica, se ha definido por ser una disciplina masculinizada, donde existe un claro sesgo de género y que esa incorporación o esa vinculación con los estudios de género contribuye a transformar, a que haya un cambio sustancial en el objeto del estudio de esta disciplina. Eso es muy importante tenerlo presente porque definitivamente eso marca lo fundamental que es dentro de un doctorado de estudio de género la presencia de politólogas, de politólogos y de personas estudiosas de la ciencia política. Y también es importante destacar, como lo señala Donna Haraway, que investigar también es una acción política y que la producción de conocimiento como tal no está descontextualizada ni está desligada de la subjetividad. Es decir, esa idea de un investigador, una investigadora aséptico que se acerca a su objeto de estudio, al sujeto de interés de una manera neutra es falsa. Siempre estamos hablando de sujetos contextualizados y que la subjetividad de quien realiza la investigación siempre está presente. Y eso es un gran aporte que se ha hecho desde los estudios feministas a las distintas disciplinas y que en un doctorado de estudio de género, cuando se aborde en la ciencia política, se tiene en cuenta esta idea de que estamos hablando de una ciencia política contextualizada y de que quien investiga va con su carga subjetiva a realizar la investigación. Señalar que quien investiga va con su carga subjetiva no deslegitima la investigación. Por el contrario, lo que hace es reconocer que la investigación está contextualizada porque responde a una realidad concreta y no se parte de universalizaciones que invisibilizan realidades que es necesario, debido a su ausencia histórica, hacerlas presentes. Entonces, desde esta perspectiva, los estudios de género cuestionan muchas verdades absolutas o varias verdades absolutas presentes en las distintas disciplinas científicas, pero en particular en este momento vamos a hacer referencia a la ciencia política. Entonces, lo que se cuestiona que es el androcentrismo, el que se haya privilegiado histórica y tradicionalmente ese punto de vista masculino que invisibiliza a las mujeres y que coloca a los hombres como los únicos sujetos activos dentro de la política, de los sistemas políticos y del accionar político. Por otro lado, también se le cuestiona esa sobregeneralización, esa universalización de los resultados que genera que cuando se usan como sujeto de referencia a los hombres, se extrapolen los resultados y se pretenda que esto también se aplique sin ningún tipo de análisis a las mujeres. Eso implica que se cuestione también esa insensibilidad al género, que no se tome en cuenta en sus análisis el género, no solamente como categoría de análisis, sino que también se estudie, se indague sobre las relaciones de género que se establecen y esa idea de género como proceso necesaria para una
forma distinta de abordar la disciplina. Y un elemento fundamental que está presente en esta disciplina es el doble rasero o el doble estándar, que implica analizar, abordar, tratar, medir, cuantificar conductas o situaciones que son idénticas en hombres y mujeres, pero que se aplican criterios diversos. Y eso está muy presente en la ciencia política, por ejemplo, cuando hablamos del abordaje de candidatas y de mujeres lideresas políticas, vemos cómo es común aplicar el doble estándar o doble rasero, donde a las mujeres se les exige o se les pide ciertos comportamientos que no se exigen o no se les piden a los hombres. Entonces, eso está muy marcado por esos estereotipos de género que vinculan a partir de esa división sexual de trabajo, de que haya espacios, ¿verdad?, dominados y relativos a los hombres y espacios vinculados con las mujeres, con toda la carga de estigmatización que esto ha tenido en las posibilidades de las mujeres de accionar en los espacios públicos, en la toma de decisiones y en la toma del poder político. Entonces, es importante tener presente que, si bien es cierto que en otras disciplinas de las ciencias sociales ha habido una mayor incorporación de la perspectiva de género, donde ha habido un mayor análisis de género, entre ellas la antropología, la sociología, la psicología, la ciencia política ha sido una de las que más se ha resistido. No porque no haya habido politóloga, y de hecho actualmente hay todo un movimiento en América Latina vinculado además con la red de politólogas a que se visualice la ciencia política desde otra mirada, una mirada que incorpore la perspectiva de género y que permita evaluar cómo ese poder que se analiza, se distribuye, está vinculado con las relaciones de género y con otros factores que permitan ver y evidenciar la presencia de mujeres en esos análisis que se hagan. Entonces, no obstante, como les digo, esta disciplina ha sido una de las más masculinizadas, pero además una de las que más se ha resistido a esta incorporación, y eso genera que sea tan importante que un doctorado en estudios de género se aborde y se vincule de manera multi, inter y transdisciplinar con la ciencia política. Y ¿cómo podemos hacer de una manera muy breve abordar los temas prioritarios o algunos de los temas prioritarios de la ciencia política, incorporando ese análisis o perspectiva de género o la importancia de ese vínculo en estos temas de la ciencia política con los estudios de género? Pues vamos a verlo muy brevemente en algunos de esos elementos. Como les decía, cuando se analiza el poder como tal, una de las cuestiones que desde esta perspectiva de los estudios de género tenemos que tener presente es precisamente la ausencia de mujeres, y la ausencia de mujeres ha generado que los referentes teóricos más conocidos, es decir, dentro de los autores clásicos, y no solamente clásicos, sino también contemporáneos, que abordan la teoría política, haya una ausencia de mujeres. No es que no haya mujeres que no estén teorizando sobre política, hay teóricas políticas como Carol Paterman o Ann Phillips, pero eso no representa todas las posibilidades y no tienen la misma referencia que tienen los autores hombres. Entonces, por allí hay un elemento donde es necesario incidir. Por otro lado, otro de los elementos que es fundamental es que si de algo se ocupa la ciencia política es de la democracia y de los procesos de transición a democracia. Entonces, esa idea de democracia y esa construcción de categorías e indicadores para medir la democracia, tradicionalmente no han tomado en cuenta a las mujeres. Es decir, se parte de un conjunto de indicadores que definen si un sistema, un Estado más o menos democrático, sin tomar en cuenta la presencia de las mujeres en los órganos de representación. Entonces, definitivamente, el día de hoy, esos análisis pues tienen una falencia fundamental. La falencia está en que si las mujeres representan la mitad de la población mundial, no se justifica que se hable de un sistema democrático sin una presencia de estas. Entonces, esa premisa de que sin mujeres no hay democracia y no sin mujeres, es necesario que se analice, que se profundice, porque definitivamente esto que históricamente se ha llamado democracia debe analizarse y debe incorporar categorías donde la presencia de las mujeres sea un elemento indispensable para considerar a un país como democrático. También lo mismo cuando hablamos de todos estos procesos de transición,
hacia la democracia, por ejemplo, si nos ubicamos en nuestro contexto en América del Sur y en los países del Cono Sur, esta idea de transición a la democracia sin la presencia de las mujeres no toma en cuenta que en el sur, en América del Sur, las mujeres, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas tuvieron un papel protagónico fundamental para la vuelta de la democracia de varios países. Entonces, no se justifica que quienes abordan los procesos de transición a la democracia invisibilicen, porque es lo que ha pasado históricamente. No es que las mujeres no hayan participado, es que ha habido una total invisibilización. Y como les decía, la ausencia del abordaje de un sujeto, de una población, también es una forma de señalar de qué está hablando esa ciencia particular y en este caso la ciencia política. Desde la perspectiva de los partidos políticos, otro de los grandes objetos de estudio de la ciencia política que aborda, por ejemplo, la organización, la distribución de los partidos, la militancia, la desafección política que se observa actualmente, pues es poco lo que se ha evaluado, estudiado o indagado en relación con la resistencia que encuentran las mujeres dentro de los partidos políticos. El día de hoy, una de las hipótesis que ha sido comprobada en varias investigaciones más fuerte es precisamente la que señala que uno de los grandes obstáculos, por no decir el obstáculo más importante, que tienen las mujeres para participar en la política es precisamente los obstáculos que ponen los propios partidos políticos. Entonces, es necesario que esa evaluación de ese objeto de estudio también le incorpore una perspectiva de género para que se pueda visualizar e indagar sobre las experiencias que las mujeres tienen dentro, al interior de los partidos políticos, tanto cuando se evalúa su estructura, su organización, su normativa, su directiva, entre otras consideraciones. Otro elemento fundamental y donde precisamente se ha observado más el análisis de género, es decir, la incorporación de la perspectiva de género cuando hablamos de ciencia política, es en relación con la representación política y sobre todo en América Latina, donde se han establecido mecanismos para el avance de las mujeres. En primer lugar, con el sistema de cuotas, a partir del año 1991, cuando por primera vez en Argentina se establecieron los sistemas de cuotas y posteriormente, ya tenemos más de 10 países en la región que han incorporado la democracia paritaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto significa que ha cambiado sustancialmente la presencia de las mujeres en distintos países de la región. Estos cambios no han sido iguales, en algunos países ha sido más rápido que otros, porque no influye solamente el establecimiento del sistema de cuotas o la democracia paritaria, sino en general el régimen electoral que presente algún país. No obstante, es importante destacar que, aunque ha habido un avance en la representación descriptiva, es decir, en cuanto al número de mujeres que llegan, todavía falta mucho para que haya una representación sustantiva importante, es decir, para que en las agendas legislativas se incorporen de una forma abrumadora, por decirlo de algún nombre, o con mayor fuerza, aquellas problemáticas vinculadas con las mujeres. Eso no quiere decir que no se haya hecho. De hecho, sí, en la agenda legislativa cada vez más encontramos elementos o problemáticas vinculadas con las mujeres, pero todavía falta mucho porque falta que ese número de mujeres que están llegando también representen los intereses de las mujeres. Por eso no solo basta que lleguen más mujeres, sino que lleguen mujeres con conciencia de género, es decir, mujeres que sepan, entiendan que hay una serie de condiciones, necesidades y experiencias de las mujeres que requieren ser incorporadas para dejar a un lado esa visión neutral que invisibiliza estas problemáticas. Entonces, eso también es un elemento, o la representación política con perspectiva de género es otro de los grandes temas u objetos de investigación de la ciencia política que un doctorado en estudio de género permite fortalecer esas categorías, esos ejes conceptuales para entenderlo, comprenderlo y analizarlo. Otro de los grandes temas, quizás uno de las cenicientas en cuanto al abordaje por la ciencia política, es el tema de los liderazgos políticos. Vemos que desde los años 60, cuando por primera vez una mujer llegó al cargo más importante del poder ejecutivo de un país, en Sri Lanka, hemos visto que estas décadas ha habido una presencia de mujeres
bien sea como presidentas, como jefas de Estado, como jefas de gobierno o primeras ministras. En algún momento, algunas de las teorías más fuertes y los estudios que se abordaron señalaban que para las mujeres era más fácil llegar a ocupar estos cargos en países con crisis política, países en vía de desarrollo y países en situación de transición. No obstante, si nos ubicamos en los últimos años y vemos dónde hay actualmente presidentas, jefas de Estado o primeras ministras, nos vemos que se están concentrando en países también desarrollados, países con altos índices de desarrollo humano. Es decir, que esa hipótesis que era válida en su momento y que además sirvió para darle explicación a lo que ocurría, pues de alguna manera se desmonta porque estamos observando que las mujeres también están llegando en otros espacios. Entonces, aquí también hay todo un campo de estudio sumamente interesante que además quienes han abordado el liderazgo político desde la ciencia política de manera tradicional en ningún momento han incorporado las necesidades y las experiencias de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? En ningún momento o en general no se puede decir que quienes abordan el estudio del liderazgo político incorporen una perspectiva de género, y eso se nota ¿por qué? Porque no incorporan, no analizan, no cuestionan, no indagan, no estudian sobre las barreras y estereotipos de género que están presentes y que están presentes no solamente en los países en vía de desarrollo, que están presentes en todas las sociedades y que determinan que el camino o la llegada de las mujeres a estos puestos está lleno de obstáculos, de barreras, de laberintos y de la necesidad de, como sabemos o hemos oído hablar, de romper techos de cristal. Entonces, esos son elementos que es necesario que la ciencia política, al estudiarlos, al investigarlos, incorpore las perspectivas de género, y ese es un gran aporte que dentro de un doctorado de estudio de género se le puede hacer a estas problemáticas. También está presente todo esto en el tema de las elecciones, en distintas hipótesis o distintas maneras de indagar sobre las elecciones que además privilegian siempre lo cuantitativo, la importancia que se le da a esas encuestas preelectorales. Y entonces, que hemos visto últimamente o en los últimos tiempos, que vemos que muchas veces las encuestas no responden necesariamente a los resultados electorales porque ese abordaje cualitativo se olvida, o sea, el número, la medida, lo cuantificable, se le olvida ir a lo subjetivo, a las personas, y eso los estudios de género y los estudios feministas tienen mucha experiencia, porque si bien es cierto que dentro de los estudios de género y los estudios feministas se reconoce la importancia del dato numérico para medir la magnitud, también estamos claras y claros de la importancia que tiene conocer los testimonios, ir a ver lo que dicen y escuchar las voces de las personas para conocer su necesidad y experiencia. Entonces, ese vínculo también es importante y también puede salir fortalecido para indagar en los procesos electorales. Entonces, como vemos, estos vínculos que están entre los estudios de género y la ciencia política no pueden olvidar la importancia que ha tenido el movimiento feminista y los distintos feminismos, ¿verdad? Las distintas corrientes dentro del feminismo que han implicado precisamente un cuestionamiento a las disciplinas científicas tradicionales e históricas, pero que también han determinado que se tomen en cuenta otros elementos u otras variables que aborden la realidad, que complejizan la realidad, pero que van determinadas, ¿por qué? Por la necesidad de que haya una verdadera respuesta a problemáticas que no dejen por fuera a la mitad de la población mundial, que es lo que había ocurrido tradicional históricamente. Entonces, el hecho de que las mujeres entren como sujetas a la historia, y no solamente a la historia, sino en general a todas las disciplinas, a todas las ciencias sociales, implica también la necesidad de que se revisen esas categorías que históricamente las han invisibilizado y cómo se construyen esas categorías u otras categorías para efectivamente darle respuesta a las problemáticas desde su propio contexto y su propia realidad. Entonces, eso es lo importante de tener en cuenta cuál ha sido el papel del movimiento feminista, cuál ha sido el papel de las distintas corrientes del feminismo y esa vinculación que esto tiene con los estudios de género y también con
la ciencia política. Y como estamos hablando de un doctorado en estudios de género desde una posición particular que es el contexto latinoamericano, es importante entender también que no podemos hablar de una ciencia política vinculada con los estudios de género y solamente con los estudios de género. Por ello es importante también que esto se vincule con la interseccionalidad, es decir, que también cuando dentro de estas problemáticas se estudie a las mujeres, se analice, se indague, se investigue sobre las distintas formas de dominación, los distintos sistemas de dominación que operan y que están presentes en esa construcción de la identidad de las personas y que determina que aunque las mujeres como grupo podemos tener una situación de discriminación estructural, no todas nos vemos afectadas de distintas maneras. Eso quiere decir que no todas las mujeres estamos en igual condición y que no todas las exclusiones las vivimos de igual manera. Desmontando esa idea también que busca unificar a las mujeres como un sujeto universal, porque así como hablamos de que no existe un hombre como sujeto universal, tampoco existe una mujer como sujeto universal. Por eso es importante en todos estos vínculos entre la ciencia política y los estudios de género, incorporar la interseccionalidad. Y además, desde nuestro contexto, también resulta fundamental que tomemos en cuenta nuestra realidad histórica y por tanto también se incorpore dentro de estos estudios el enfoque o el pensamiento decolonial, porque eso nos marca nuestra trayectoria y eso también marca la forma como se analiza, la forma como se expresa el poder político en nuestras realidades. Y eso en este doctorado en estudios de género busca precisamente que no solo sea el vínculo entre los estudios de género y la ciencia política, sino que además bajo una mirada interseccional y decolonial de la realidad. Espero que esto les sirva como introducción a lo que pretendemos en este doctorado. Muchas gracias.